Nosotros alrededor de las 11:30, desde que empezó la pandemia, nos distendemos en el programa. Hoy va a ser un poco más temprano y lo invité a Saúl Perman, que lo tengo aquí en estudio. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Pero no vamos a hablar hoy de política ni de lo que haces en el Consejo, ¿te parece? Me parece muy bien. Yo recuerdo, te acordarás, nos encontramos hace unos días en la peatonal, Sí. y la charla fue llevando a algo que vos me dijiste, 19 de agosto, que es una fecha importante para vos. Yo antes de ir al aire te pregunté porque no recordaba el año que me habías dicho en ese momento y al final ninguna de las dos fechas que te había dado era la que vos me dijiste. Pero sí nos vamos a remitir a un 19 de agosto de 1981 a las 10 de la mañana. ¿Digo bien? Sí. Fue en aquel momento que registré, porque fue un hito importante en mi vida, fue el hito más importante indudablemente. Y bueno, eso. Uno dice, digo para el común que viene escuchando, el hito más importante que puede haber sido el nacimiento de un hijo, puede haber sido, qué sé yo. Pero ¿qué fue para vos el hito más importante? Fue una experiencia que viví, una experiencia interna que me conmovió totalmente y que identifiqué claramente que como que fue la resultante de todo un proceso previo de unos meses, tal vez un año. Y bueno, sentí algo muy maravilloso, algo muy importante. Aclaro que esto que haya sido un hito importante y que yo haya registrado la fecha no tiene que ver con que sea una celebración, una fijación a una celebración, a algo así. Considero que eso del calendario es muy relativo, lo que importa es, digamos, seguir creciendo cada día, pero indudablemente esa fecha me di cuenta que convenía registrarla porque era trascendente. ¿Y tu vida, qué hacías en esa época? ¿Cómo era tu vida en esa justamente época? El hecho fue cuando yo era empleado de comercio en una mueblería como administrativo. Justamente en el salón de ventas ocurre la experiencia. Vos decías, te digo porque esto va, en mi caso me da curiosidad, te lo dije fuera del aire, por eso me parecía interesante charlarlo y distendernos y contarle un poco a la gente la otra faceta de Saúl Perman. Digo faceta para aquellos que no te conocen bien, que no sos la persona solamente del megáfono, sino que hay un proceso que tu vida fue dando que determinó que llegues al megáfono en algún momento, o que mi primer recuerdo que tengo hacia vos es verte disfrazado de fruta en la peatonal, y te voy a ser claro, quizás como yo muchos pensamos, y este ridículo, te lo debo decir así, de frente, acá. Sí, ¿Y no te sentías vos ridículo en ese momento? ¿O no era una situación ridícula? No, justamente el tema radica en que yo en todo momento sentí que lo que estaba haciendo públicamente era expresar lo mejor que yo podía compartir con otras personas. Eso, el activismo que yo inicié el 23 de noviembre esa también es otra fecha importante, el 23 de noviembre del 2014, cuando puse por primera vez el puesto sobre alimentación consciente en la Costanera acá. Ese también es una fecha trascendente. Sentí que ese día era lo mejor que yo podía compartir con la gente y seguí con eso, porque ya ese mismo día hubo mucha repercusión. Así que pero bueno, lo otro, lo que me ocurrió el 19 de agosto de 1981 tiene que ver con mis inicios en la búsqueda de sentido de la vida, búsqueda espiritual o como se la quiera llamar. ¿Qué edad tenías ahí? Cuando ocurrió eso tenía 22 años. Bien, joven. Digo joven porque por ahí muchas personas empiezan a buscarle sentido arriba de los 40. Porque por distintas situaciones, de hecho generalmente se da en ese punto, ¿o no?
Yo en la calle he encontrado casos de todo tipo, de experiencias de todo tipo, no vinculadas estrictamente a la búsqueda espiritual exactamente, pero sí, por lo general se da en gente joven. Ahora es todo como que incluso los chicos, los niños, Sí. nacen con otra vibración. Así que es todo muy relativo en cuanto al tema de edades. Bien, dijiste vibración y lo llevo a energía. Somos energía. Sí, ¿Entendemos eso? sí, eso es lo fundamental. Si entendemos eso, ya está. Me puedo ir, ya, chao. A un punto trascendental que me pasó en la vida, que todavía no lo termino de asimilar, y te lo voy a contar la primera vez al aire. Algunos quizás se lo conté. Digo trascendental porque me pasó hace poco, y lo tomé de una forma, no lo tomé con la tristeza que muchos por ahí lo deben tomar, o quizás mi prejuicio determinaba que debía ser tristeza. A mí me tocó 6 de diciembre, ahora último, estar en el lecho de muerte de mi madre, esperando que mamá pase a otra vida, algunos dirían. Y a mí yo no me moví en todo ese tiempo, que fueron unas muchas horas que estuve al lado de ella, en donde ella agonizaba. Y a mí, en todas esas horas, siempre lo recurrente en mi cabeza fue: ella estuvo cuando yo vi una luz, y yo voy a estar cuando ella no esté más. Eso es lo que me retenía a mí en ese momento. Cuando se produce el desenlace, yo recuerdo estar viendo a mi madre. No vi nada, porque lo busqué desde lo material, ¿se entiende? No vi nada más allá de el suspiro ese que muchos cuentan cuando ven una muerte. Pero ahí me quedó una situación dando vuelta de la energía. Cuando yo te digo a vos, porque en la charla que hemos tenido en la peatonal me hablaste de etapas, y ahora voy a entrar en eso, yo ahí es como que a mí se me terminó de cerrar el círculo de decir somos energía, y esa energía pasa a ser un todo. El día que transitamos por el cuerpo que tenemos, es lo que yo estoy asimilando, no quiero decir que sea así. Pasamos a ser un todo, pero yo no hasta este momento no lo vislumbro como que esa energía se va a reencarnar, como que esa energía va a evolucionar en otro ser, o como que esa energía... No, yo pienso que esa energía pasa a ser el todo. Que esa energía le tocó transitar por un cuerpo físico, y que después será lo que deba ser, o un todo general. ¿Se entiende lo que quiero explicar? Sí, se entiende. Entonces ahí es donde yo planteaba la diferencia, porque no te lo dije en la peatonal, algo que vos dijiste, y que ahora vamos a entrar en ese tema, de que ir pasando etapas. Sí, y lo primero que se me ocurre decir de lo que contaste de tu experiencia con tu mamá es que es muy sincrónico con lo que a mí me motivó a salir a la calle el 23 de noviembre del 2014. 14 días antes, 2 domingos antes, había partido mi mamá. Y fue a raíz de ese hecho es que yo sentí que lo mejor que podía hacer en adelante era expresar la temática de alimentación consciente, que fue lo que a mí me permitió revertir enfermedad, y que mi madre no había tomado ese camino. Sus últimos años de vida fue postrada en cama con mucho dolor, por artrosis, pensamientos negativos, una obesidad no asumida. Fue mi respuesta vibracional. Digamos, yo ese hecho me motivó a salir a la calle a mí. Y respecto a lo otro, sí, que el concepto final, digamos, que es eso, que todo es energía, somos energía, y somos uno, somos una unidad, una integridad, todos estamos interconectados. De hecho, científicamente está comprobado que el cuerpo, cuando uno fallece, pierde unos gramos que después lo recupera, pero en ese momento científicamente se ha comprobado.
No sé, no hay una explicación quizás a ese punto. Sí, yo lo que respecto al tema de más interesante sobre lo que estás diciendo, no sé si es el tema de esto de pérdida de peso o no. Lo importante son las SM, las experiencias cercanas a la muerte, que no sé si vos has escuchado o leído algo. Bueno, No. hay muchísima información en la red, hay estudios científicos, gente que lo ha estudiado muy detalladamente. ¿Te referís a eso de ver la luz, de situaciones de ese tipo? ¿A eso? Tal cual. Son experiencias comunes a muchísima gente en todo el mundo que ha tenido paro cardiorrespiratorio por algunos segundos, algunos minutos, y después vuelve a la vida repentinamente o en el quirófano. Bien, yo te dije que no así con la cabeza, y ahí entiendo a dónde vos ibas, y ahí es donde yo quizás afirmo más indirectamente el que pasamos a ser energía. Esa luz que vemos es la energía en general que uno es absorbida. Exacto, las experiencias cercanas a la muerte tienen algunas vivencias comunes a todas ellas. Es decir, una es verse flotando, sentirse flotando sobre el cuerpo, muchas veces sobre el quirófano, ver cosas que después los médicos, cuando es el paciente que vuelve a revivir, le comenta al médico, era imposible que estando postrado, digamos, en la camilla de operaciones pudiese percibir, incluso cosas del mismo hospital. Y la otra común es el túnel negro con la luz al final, eso es lo más común, y una experiencia de amor y paz, de tranquilidad, inconmensurables, de la cual la mayoría no desea volver. Y es dirigido por un guía, algún ángel, como comentan, de acuerdo al caso, para retornar a este plano tridimensional. Justamente esa es la experiencia que yo tuve días previos al 19 de agosto de 1981, 3 días antes, como sueño, no como experiencia cercana a la muerte. Y después se convalida ese 19 de agosto a las 10 de la mañana con esa experiencia de luz. Pregunto, lo desconozco y lo pregunto. Me dijiste 2 o 3 días antes de ese 81 que veníamos hablando al principio de la nota, de ese 19 de agosto del 81. Quizás entraste en un trance durmiendo y pudiste despegar. Viste que se habla de que uno puede tomar esa relatividad entre cuerpo y energía, y quizás saliste de tu cuerpo. ¿Puede ser algo de eso o no? No. Ese sueño lúcido tuve un sueño lúcido de ese tipo antes, unos días antes. Por eso fue justamente el segundo sueño lúcido más importante de esos días. Sí que yo me podía elevar por el aire y en ese momento yo era un guerrero. Que podía vencer cualquier dificultad. Bien. ¿Crees en vidas pasadas, en vidas futuras? Absolutamente. No porque yo las recuerde, sino por la cantidad enorme de experiencias que se relatan al respecto, que aparecen en la red, y que son tantas que son incontrastables. Bien. Ahí hablabas de, y voy a lo mío y voy a lo que yo pienso, creo, y en esto me parece interesante la charla. Vos decías visto en la red y demás, no porque vos las presientas a las vidas anteriores. Yo siempre, en ese punto yo digo, bueno, no podemos tener nada certero en ese punto. Entonces somos energía y que vamos pasando etapas. Eso no quiere decir que nos reencarnemos ni nada, es lo que yo pienso. Pero vos me dijiste algo que me pareció interesante, y saber por qué planteabas de que ibas pasando etapas. Y vos me dijiste, mira, yo estoy en una etapa X de mi vida. ¿Entendí bien eso? Esa charla que tuvimos en la peatonal, me dijiste en la cuarta etapa o en el cuarto ciclo.
Me hablaste de eso. No lo enumeraría, digamos, sí. Yo siento que estoy fluyendo en ascenso constantemente. Todo lo que ocurre, digamos, en el medio circundante son desafíos. Eso lo aprendí desde aquella época que tuve todas aquellas experiencias. O sea, mi búsqueda espiritual empezó en mayo del 79. Volvemos un poquito más atrás. Ese es el punto de partida. Bien, entonces vamos al inicio, porque hasta acá estuvimos hablando del trayecto ya. Bien. ¿Qué pasó en el 79? ¿Cómo empieza tu...? ¿Qué es lo que te lo que... A ver, te empezaste a hacer preguntas distintas al común? Yo iba caminando por la peatonal San Martín acá, estaba en duda respecto a si seguir el estudio que estaba haciendo, ciencias económicas, respecto a mi vida, y de repente me viene un pensamiento en ese momento. Iba concretamente caminando por la peatonal entre Salta y Mendoza. Me viene el pensamiento: este es un mundo de violencia, mentira y maldad. Si la verdad y la felicidad existen, yo desde este momento me comprometo a encontrarlas. Y abracé eso como una causa. Bueno, pero toda esa frase que me acabas de decir viene acompañado con lo que vos venías leyendo, viviendo y viendo en o salió porque salió eso. Salió porque salió. Ese fue mi pensamiento en este momento. Que obviamente todo eso se fue transformando, pero lo importante de ese pensamiento es que yo abrazaba la causa de la búsqueda de la verdad y la felicidad. Bien. Y eso es lo sustancial. Bien. Buscar la felicidad y la verdad. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso hoy? Sí, ¿qué es eso? ¿Qué fue eso en su momento para vos? ¿Y qué es lo que uno busca? Es lo más motivador y lo que en definitiva busca cualquier ser humano de todas las épocas. Lo ha buscado, para eso ha venido al mundo. ¿Y dónde está Dios en todo esto? ¿O Dios o alguien superior o no sé? El tema de hablar con la palabra Dios nos puede llevar a la cuestión religioso. Dije Dios o lo que sea, por eso no dije Dios como para ejemplificar, pero no. La palabra ideal, sobre todo para este caso, la que empezamos a manejar desde el principio: energía. Energía, bien. La energía superior. Energía superior. En algo superior. Y que esa energía, nosotros somos la expresión individualizada de esa energía. Bien. Desarrollaste por ahí, claro, voy y vengo, pero dijiste algo de planos. Planos, digamos... Nada que ver con presente, pasado y futuro, toda esa teoría que hay respecto a un solo punto. Que todo eso es relativo, es una ilusión de este plano, justamente. Bien. El plano 3D. La realidad es el aquí y ahora, la experiencia constante en el momento presente. Eso es lo concreto. Pasado y futuro son construcciones mentales que esclavizan al mundo de baja vibración, este mundo denso de 3D. Sí, lo concreto, lo real es que en este momento se está dando acá una conversación sobre esa realidad superior, esa verdad superior. Bien. Dijiste, caminando por la peatonal, fue la primera experiencia. Hablamos después cuando eras empleado administrativo de una mueblería. Una mueblería. Que tuviste y de ahí en más, ¿cómo cambia tu vida? Porque seguiste siendo empleado, o qué cosas empezaron a cambiar como para dar ese salto gigante, porque hubo en tu vida un salto gigante. Y yo de ese momento dejé el trabajo en la mueblería y empecé, sentí que lo mío era el contacto con la gente en la calle. Entonces busqué el trabajo de tener contacto, digamos. Después, unos años después, vino el trabajo de viajante de comercio. Pero lo que pasa es que yo también, en aquella época, esa experiencia fue cuando yo estaba participando en una institución social y cultural que se llamaba La Comunidad,
que buscaba el desarrollo y equilibrio del ser humano, se definía de esa manera. Y bueno, vino el tema de que yo me fui a vivir a Rosario. El tema inmediato fue que yo me fui a vivir a Rosario 82-83 para participar más activamente de esa institución. Y bueno, toda una serie de experiencias muy fuerte, pero yo desde ese momento sentí que era el contacto con la gente, de alguna manera era lo mío, en la calle. ¿Ayudaste a la gente en algo? A ver, uno piensa ahora, sos concejal, podés ayudar, pero ¿ayudaste a alguien? ¿Tu misión, cuál es? ¿Ayudar a alguien? ¿Cuál es tu misión? ¿Tenés una misión? Es esa, ayudar. ¿Es esa? Justamente es ayudar. Yo ahí con eso descubrí mi vocación. Es más, yo después de ese inicio de búsqueda, de plantearme la búsqueda de la verdad y la felicidad, digo, ¿cuál es la profesión, la actividad más que más conecta con la palabra o la vivencia de ayuda? Asistente social. Sí. Entonces empecé a estudiar asistencia social. Así que bueno, después vino todo el vericueto, que dejé también esa carrera, pero siempre en búsqueda de algo mejor. Yo estimo que hoy, más allá de que ofreces abrazos, cuando das un abrazo, ¿sentís la vibración vos de la otra persona o no necesariamente? Te digo por cómo estás vos hoy, a eso me refiero. Es interconexión en cada abrazo. Yo hasta hace más o menos un año atrás, yo digo, un día digo, ¿no habrá terminado este tema de los abrazos y seguirá otra cosa, como siempre ocurrió en mi vida? Y de inmediato la persona que me abrazó ahí, sentí algo que me indicó que era el camino a seguir. Y desde ese momento empecé a sentir más acumulación. O sea, cada abrazo para mí es como el primero. Como el primero. Suma cada vez más. Tenés un contador de abrazos también, si mal no sí, un contador de abrazos que me lo regalaron a los poquitos días que empecé a dar abrazos, y bueno, los voy contando, pero como que el número no es lo relevante, obviamente. Fíjate vos que, y acá va a una palabra fuerte que te dije, que era hacer el ridículo. No sé si alguna vez te lo preguntaron, si no te sentías haciendo el ridículo. De aquel Saúl que en la Costanera empezaba a hablar de comer cosas crudas, de las frutas, de las verduras, en ese sentido, de las frutas más precisamente. Al Saúl hoy que reparte abrazos hay un cambio muy grande, y hay un cambio muy grande en la gente hacia vos. Y esto no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con el acercamiento de la gente hacia vos, ¿entiendes? Sí, ese acercamiento es creciente, y bueno, lo veo como, o sea, lo importante acá a recalcar es que esa energía es universal, todos somos parte de esa misma energía, y que lo que la gente, muchas veces lo que le digo a la gente, que lo que ve en mí ya está en ellos. Por eso el tema del abrazo y esta sintonía creciente que veo en la calle. Es decir, que esto es un proceso colectivo del cual yo cumplo solamente un rol que no es ni más ni menos importante que el de cada cual. La potencialidad, esa vibración positiva, esa energía está en todos, y cada uno tiene sus propias habilidades y capacidades para expresarla, y está cumpliendo un papel fundamental en esa similitud que yo siempre digo, que somos células de un mismo cuerpo. En un cuerpo no todas las células cumplen la misma función, están cumpliendo distintas funciones, pero que colaboran para el buen funcionamiento general. La edad es relativa,
partamos de esa base, que la edad, creo que pensás igual, es relativa. El cuerpo, bueno, tiene un desgaste natural. Uno quizás con lo que come puede hacer que ese desgaste sea más rápido que o tratar de mantenerlo lo mejor posible. En ese caso es lo que vos siempre pregonás. La edad es relativa y la edad uno la determina por proyectos, y en tu caso debe ser por búsqueda. ¿Te falta mucho para encontrar lo que vos buscás o sabés qué estás buscando? Yo estoy como decía Picasso, yo no busco yo no busco, sí. Encuentro. O sea, la búsqueda ya estoy encontrando cada día. Ajá. ¿Y qué fue lo que determinó que dijiste ahora estoy encontrando en vez de buscar? Porque vos decís que no pones fechas pero digamos, tenés mojones importantes a destacar. Como que lo esencial es lo que decía, el aquí y ahora, el eterno presente, la vivencia de maravillas cada día superiores, cada día algo nuevo y maravilloso ocurre. Hoy es esta conversación, mañana será otra cosa. Recién empezamos el día, seguramente va a haber otras cosas maravillosas, pero es el sentir que aquella búsqueda inicial de felicidad la felicidad está creciendo cada día y que depende pura y exclusivamente de mí. Marx decía que el opio del pueblo era la religión en su momento. La religión era el opio del pueblo que te sesgaba ver más allá, te limitaba con el temor a algo superior. Hoy puedo decirlo yo que es el fútbol. El opio del pueblo es el fútbol. Todo estamos, digamos, entramos a mirar cosas al costado de la vida. ¿Se entiende? Y también hay otra situación que le pasa a todos, pero nadie toma dimensión, que vivimos hacia adelante. Vivimos pensando que el lunes hay que volver a trabajar, o que el domingo voy a hacer el asadito a tal hora, ¿entendés? Y perdemos lo esencial que es el acá y ahora. Exacto. Y no solamente. ¿Cómo hacemos para modificar esa situación? Porque me parece que ahí es lo esencial del vivir. Tiene que ver con la práctica de lo que es la meditación. Pero yo respecto al tema meditación, lo que digo que la principal meditación es la meditación constante diaria. No solo las técnicas, esa por periodo limitado del día, en posición de loto y demás. Esas obviamente ayudan, pero lo esencial justamente tiene que ver con centrarse en uno mismo a cada momento del día y reconocer, por ejemplo, que uno imagina a futuro no solamente situaciones festivas, favorables, sino que constantemente está fabricando problemas, o sea, imaginando problemas que en definitiva pueden o no ocurrir, generalmente no ocurren o ocurren de otra manera, pero constantemente está esclavo de lo que yo llamo la pensadera. La sucesión constante de pensamientos generalmente negativos que dan vueltas por la cabeza desde que uno se despierta hasta que se va a dormir. Y eso se resuelve constante, eso es la observación constante de uno mismo. Yo puse en práctica y para que la gente entienda, me parece que está importante lo que venís diciendo vos. Uno a veces se despierta antes de que toque el reloj y todo lo que uno piensa acostado en la cama en ese lapso es negativo. Yo nunca pude sacar un pensamiento positivo a tal punto que cuando me empecé a dar cuenta de esas situaciones me levanto. Porque, ¿qué digo negativo? Porque uno lo cubre, estás ahí y no llegás a un... Bueno, el tip acá, Daniel, es que el momento más importante para meditar, justamente para que eso no ocurra a la mañana siguiente, es antes de dormirse a la noche. Ese es si hay un momento fijo de periodo limitado de tiempo que conviene centrarse en meditación, es los minutos antes de dormirse la noche anterior. No es que no estamos, quizás no estamos tan lúcidos por haber transitado todo un día, estamos muy cansados, no tiene nada que ver eso. Tiene que ver con un proceso de
configurarse en positivo, de aquietar la mente, concentrarse. La respiración es fundamental. Sí. La herramienta de la respiración es fundamental para meditar, para tranquilizarse, observar la propia meditación. Hay distintas técnicas, pero esos minutos finales antes de dormirse a la noche son esenciales, porque al lograr niveles crecientes de paz hace que durante el sueño, cuando toma control el inconsciente de nuestra personalidad, esa energía positiva que se fabricó antes de dormir se acreciente enormemente, y al despertarse lo que va a ocurrir fundamentalmente es que los pensamientos que vayan a venir, al margen de las cuestiones prácticas que en ese día haya que hacer, va a ser un pensamiento creativo, un pensamiento positivo. Bien. Y se va a proyectar el resto del día. En esta meditación, abro otra puertita acá, porque estamos hablando de varias cosas juntas. Es amplísimo el tema. Pero me parecía, no tengo el tiempo como para poder, pero mi idea era charlar con vos y que la gente vea, no el Saúl de mandarina en mandarina, ni el Saúl que quiere dar abrazos, sino que hay un Saúl que todo lo que ve la gente ahí conlleva a un proceso muy grande que hubo atrás. Eso que yo quería hablar, y ese proceso grande estamos hablando de muchas partecitas y de muchas situaciones que dan por distintas técnicas, por distintas creencias. Algunas cosas se piensan, o muchas cosas, fíjate que hablamos de los planos, hablamos de... Sí. Y te iba a preguntar algo que era importante y quise redondear. En esta búsqueda de pensamiento que vos has tenido, en un momento yo te dije que unos 3 días antes me dijiste del 81, vos habías experimentado una situación un poco de salir de tu cuerpo en ese punto. ¿Podemos decir algo así? Sí, primero el primer sueño lúcido fue de un guerrero que se elevaba en el cielo y tenía la capacidad de vencer. Bien, vos sos una persona que digamos, pensás mucho, digamos, no pensar, sino que meditas mucho, esa sería. ¿Meditas mucho? La forma de meditación que yo tengo es el enfoque en esto que estamos hablando como esencial durante todo el día, sin desatender obviamente las cuestiones lógicas de la vida cotidiana, pero esto que es mi pan diario, para llamarlo de alguna manera. Yo te preguntaba algo respecto a cuando uno medita, ¿vos experimentás eso de salir de tu cuerpo? ¿Seguís con eso? ¿Te volvió a pasar o no? No lo he vivido, no lo he vuelto a vivir, pero casualmente, justamente, en este proceso constante de ascensión, es que me vino a la mente la sensación de volverlo a vivir como proximidad, no solo esto, sino aquel momento de iluminación tan fuerte del 19 de agosto, estando despierto. Recién usaste este proceso de ascensión, de ascender ¿a qué? ¿Cómo lo puedo interpretar a eso? Hacia la mejor versión de mí mismo, que es... día a día debe ser. Es el día a día. Sentirme mejor cada día y comprender, experimentar cada día más esto que estamos hablando de que somos la expresión individualizada de toda esa energía con mayúscula que somos todo y que es el universo. Bien, yo te dije cuando casi comenzamos, partamos de la base que somos energía, y dijiste, bueno, ya está, ¿a qué vine a hablar? Claro. ¿Te acordás? Arrancamos así. Bueno, si partimos de la base que somos energía, aquel que está escuchando, pues yo estimo que el que está escuchando, a 1, 2, 3, si hay más de 5 que le interesa, ya para mí el objetivo está en lo personal, porque más allá de conocer a un Saúl, cómo Saúl llega hasta acá, es también ver qué podemos dejar. Para esos 5 que están escuchando, que les prendimos una lucecita distinta, ¿cómo siguen? ¿Qué pueden hacer? Yo lo que me surge decirles a esos 5, los que sean, 5, 10, lo que sea,
es que yo le sugiero romper con toda creencia limitante que mientras está escuchando la conversación, le impida tomar real conciencia de la espontaneidad de esta conversación que vos y yo estamos teniendo, y que por ahí pasa la sustancia, por el sentimiento, por el expresar lo que uno vive desde el corazón, es la llave para la ascensión de que estamos hablando. El vivir ahora, este momento, es peligroso a veces porque muchas personas genera egoísmo, ¿se entiende? Y ese egoísmo puede suceder que el vivir yo ahora presente no presto atención al que está al lado, porque tengo ganas de hacer otra cosa y yo vivo yo y llamemos el mal entendimiento de la libertad, libertinaje. ¿Se entiende lo que te quiero preguntar? Yo te entiendo. Llevado a la experiencia mía en aquella época inicial, yo también eso me confundía, porque yo pensaba, siento que estoy avanzando, que me estoy sintiendo mejor, pero esto no es egoísmo. Y los demás dejan de contar cosas. Y yo después me fui dando cuenta, sobre todo a partir de la interconexión con la gente en la calle, que yo estaba transmitiendo un mensaje cuyas partículas, cuya vibración ya estaba en el otro, y a partir de eso estábamos sintonizando. Entonces ese egoísmo era una ilusión formada por mi creencia de culpa, de sentirme culpable de que no estaba haciendo por los otros algo. Pero cuando muchos por ahí empiezan con el cambio, entran con el cambio o empiezan a buscar otras situaciones, es como que se sienten, me ha pasado conocer a personas, se sienten iluminados, únicos, donde los demás están ¿se entiende? ¿Entendés? Hay de eso, y cuando yo hablo de ese egoísmo, estoy hablándome de eso. Vos hablaste de otro egoísmo que entraba en lo personal, que no todos piensan de esa forma. Justamente cuando yo viví aquel fenómeno, mi gran duda, que no estaba... no le encontraba respuesta, ¿por qué sufre la gente? ¿O por qué la gente no siente lo mismo que yo estoy sintiendo ahora? Con la idea de que, por mucho tiempo, pensé que necesariamente los demás tenían que pasar por la misma experiencia que yo había pasado. ¿Cómo no? Vos no te das cuenta, ¿cómo vos no? Y después, con el paso del tiempo, y hasta no hace mucho tiempo atrás, me di cuenta que los procesos personales son perfectos, son elegidos, aunque la gente no sea consciente de eso, y que la meta final es la misma para todos. Todos inexorablemente llegamos a la iluminación. Me quedan dos cosas. Lo llevo al movimiento. Somos energía, vamos al movimiento. Toda acción tiene reacción. Toda acción genera reacción. Este tipo que hace en la calle, o mirá que lo ridículo, lo no ridículo, bueno, tu accionar genera reacción. ¿Cómo manejás vos ese negativismo que hay en esa reacción? Como otro ¿Cómo lo capitalizás? ¿Entendés? Como otro desafío importante cada día, de todas otras desafíos generales en la vida, y es una experiencia nueva. Obviamente depende, como decíamos, del aquí y ahora, cómo se dé cada situación en particular, pero tomando conciencia de que el positivismo general ya se está configurando en forma clara en la gente, con una mayor resonancia. Por último, hablamos de lo negativo. Hablamos de lo negativo. Yo en un momento te dije pensamientos negativos cuando hablamos de que me quedaba más en la cama y uno entra a pensar cosas negativas. Esencialmente la gente, yo noto, soy yo así también, y estoy trabajando en no serlo, pero me cuesta un montón. Somos quejosos y negativos, y quizás
la primer línea que podríamos llegar a dar es decir, darnos cuenta de que somos quejosos, que somos negativos, que vivimos pensando en negativo, no porque si no tal cosa. ¿Cómo empezamos a pensar en positivo? Porque eso cambia mucho la vida, más allá de entrar en la otra etapa tuya, ¿eh? Es el tema esencial, justamente. Sí. Ser feliz es la decisión de cada uno, cada día, en su aquí y ahora. Nada más. Dejar de ser culposos, dejar de ser quejosos, negativos y culposos. Esas son las tres variables de esa vibración negativa. Y comprender que el fortalecimiento de uno, la actitud, depende pura y exclusivamente de la actitud personal. No tiene que ver con las circunstancias ni con otras personas. Es la decisión personal, es la actitud individual mía ante las circunstancias y las personas. Yo te dije cuando arrancaba la charla que yo pensaba que somos energía. Esta vez me toca transitar esta energía con vos acá. El día que muera yo, esa energía no va a ir a otro cuerpo, ni se va, es lo que yo pienso. No se va a reencarnar, va a formar parte de un todo y por ahí pasaría a ser una planta, una piedra, no sé, energía. Vos en ese sentido sos energía. ¿Va a ser un todo o vas a ser otra persona? Te vas. Voy a seguir mi conciencia superadora. Bien. Y en interconexión mayor con el todo. Yo respecto a eso, lo que tengo muy claro es por las experiencias que he tenido en mi vida, sobre todo las que comentamos, esas tan trascendentes, fortalecidas por esto de la innumerable cantidad de SMs, de experiencias cercanas a la muerte, tan estudiadas, de que convalidan el hecho de que aquellos que vivieron esos segundos o minutos muertos, entre comillas, y después revivieron, no querían volver a este plano. Era tan maravilloso lo que estaban viviendo, esa experiencia, que hubiesen querido no volver. Sos una persona que evalúa situaciones. ¿En qué sentido lo digo? Vos decís, cambié de trabajo, cambio de esto, cambio de aquello. Cuando a vos se acercó X persona y te dijo, che, ¿querés ser concejal? Porque primero es querés ser. Vos querías ser, llega el momento. ¿No pensaste que eso podía modificar algo de lo tuyo? De tu búsqueda personal, porque por ahí se banaliza un poco más la situación. La gente te ve de otra forma. No, yo lo que pensé, además de la propuesta de cambiar la política desde adentro, siguiendo con el mismo mensaje, es que era una oportunidad muy interesante para expandir el mensaje. Y eso se está dando. No voy a preguntar nombres ni nada. ¿Lograste que alguno de tus compañeros empiece a pensar distinto? ¿A pensar distinto? ¿Que empiece a tomar la cosa de otra forma? Es que no es una cuestión de imposición, lograr. Yo sé positivamente que cada cual está procesando, haciendo su proceso personal, y que no solamente ellos, sino que toda la humanidad está viviendo un proceso evolutivo superador, aunque en apariencia las noticias que llegan son de caos, de incertidumbre, de confusión. Yo en un momento te pregunté a aquellos que quieren empezar cómo buscan, y vos me dijiste, bueno, primero sacarse todo tipo de prejuicio, que no es fácil tampoco eso. Vuelvo a lo mismo. Algo, como decía un profesor de economía me decía, lean el capítulo 1, dice, de este libro, nos hizo comprar todo el libro, lean el capítulo 1. La otra clase preguntó, ¿leyeron el capítulo 1? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, sigamos. ¿Entendés? ¿Algo que la gente pueda leer? Es que puede cualquier cosa que yo le diga que lea, le puede resonar de muy distinta manera. Bien. Yo lo mejor en este momento es centrarse en este aquí y ahora y darse cuenta que, aunque
aún los aportes literarios, biográficos, valiosos, Sí, lo sí. que uno pueda aprovechar de autores antiguos, de escritores, en este aquí ahora ya nada sirve. Es un momento de estar a solas con uno mismo, mirarse hacia adentro y verse en sus sentimientos, emociones, acciones, pensamientos, para que esa columna de humo se vaya disipando y entrar en contacto con su yo superior, su yo profundo. ¿Algo más que quieras decir? No, de momento no me ¿No? surge otra cosa. Gracias por venir. Gracias por esta maravillosa entrevista. Saúl Perman con nosotros aquí en la mañana de la radio. Nos hemos distendido un tiempo bastante largo. Estamos en viernes, ¿eh? Lo podíamos hacer aquí en la radio y tenía ganas de tener esta charla. Surgió así, surgió de una casualidad el invitarte a charlar conmigo. Sí, sí. La casualidad nunca existe. Exacto. Todo es causa de algo. Causalidades. Ajá. Por algo yo llegué a esa esquina en un momento determinado, tenía que esperar a mi hija, me acerqué a charlar con vos y ahí salieron este tipo de cosas. Gracias, Saúl. Gracias a usted.